Buenos días, ¿cómo andan? Buen día, ¿todo bien? Bien, disculpen un poquito la demora que estaba haciendo una llamada y me demoré. Bueno, antes de comenzar, sé que hay algunos y algunas compañeras que comenzaron el semestre ahora, que me han hecho consultas a través del campus, a través del mail sobre el curso y cómo se va dictando. Creo que les he respondido. No me queda nada pendiente, pero si alguien o sea, si alguien que comienza ahora o de las personas que ya están desde marzo tienen alguna pregunta o alguna duda sobre los cursos, no duden en hacerla, así la podemos solucionar. ¿Está? No, muchas gracias. Creo que nos vamos poniendo en orden con los demás. Ok, perfecto. Profe, permiso. Sí, No sé si tú sabías que muchos empezamos desde el segundo semestre, no pasamos por el primero. Entonces, claro. por eso nos costó un poquito integrarnos con el resto de los compañeros y hay algunas cosas que las tenemos como medias enganchadas en un alfiler, vamos a decir. Por Claro. eso es el tema. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Yo no sabía que se podía, de hecho, creo que es la primera vez que, primer año que pasa, últimos 3 años que estoy aquí en la UDE, no sabía que podían empezar en el segundo semestre. Por lo menos no había pasado previamente. Pero sí, por eso les digo, cualquier duda que tengan sobre la metodología de trabajo y eso, me preguntan o preguntan a sus compañeros, están los delegados y las delegadas, y lo vamos solucionando. Ajá. Eh, y si bien todos los cursos de la UTI 1, 2, 3, 4, 5, 6, en teoría no son correlativos, es decir, no están correlacionados uno con el otro, eh, están ordenados sí, intentan estar ordenados desde un punto de vista pedagógico. Por ejemplo, en la UTI 1 se empieza hablando de la célula y en la UTI 5 se habla de órganos, ¿no? Porque para comprender los órganos es necesario saber qué es la célula. Por ejemplo, esto no es UTI 4, ¿no? Es UTI 6, pero en el día de ayer, UTI 4, hablamos del potencial de acción, que el potencial de acción es algo que se vio en la UTI 3, está dentro de la temática de los temas dados en UTI 3. Entonces, para luego comprender el potencial de acción cardíaco y ver la fisiología cardíaca, debemos entender el potencial de acción. Esas son algunas dificultades que se pueden enfrentar al comenzar sin haber cursado las UTIs previas, pero nada que no se pueda solventar con una simple lectura de los libros se puede solventar. Eso no hay ningún inconveniente, no es nada de otro mundo, digamos. Bien. Pero desde el punto de vista metodológico, cualquier duda que tengan, o me van interrumpiendo las clases, o me van escribiendo por el campus o por el mail, eso no hay problema como lo han hecho. ¿Ah? Pero la idea es que no se queden con consultas y con dudas, eh, que las puedan evacuar. ¿Ah? Algunas dudas van a ver que yo les envío o que hablen con dirección o que hablen con Elías, porque dependiendo de la duda, es hacia donde lo traslado. Pero si lo puedo resolver yo, por lo general, para evitar demoras en su respuesta, les doy respuesta veloz. ¿Tá? Bueno, hoy vamos a comenzar con la parte de UTI 6 de los órganos sexuales masculinos. Habíamos visto anteriormente el ovario, el ciclo ovárico, habíamos visto las trompas de falopio, habíamos visto la glándula mamaria. Y ahora vamos a empezar por ver el testículo, que es como el análogo del ovario. Luego vamos a ver espermatogénesis, la clase que viene, que es el análogo del ciclo ovárico, es decir, la maduración y formación de los gametos masculinos. Posteriormente nos vamos a adentrar en las glándulas anexas al sistema digestivo masculino, al sistema
genital masculino, epidídimo, próstata, vesícula seminal. Y ahí vamos a finalizar la parte del sistema genital masculino para adentrarnos en el sistema de reproducción, en el cual vamos a ver cómo estos gametos se encuentran, si es que se encuentran, y cómo ocurre la fecundación. Y finalmente, luego de la fecundación, vamos a abordar la embriogénesis, primeras etapas de desarrollo. Ya no es que sea embriogénesis como tal, sino primeras etapas del desarrollo, que vamos a abordar cómo se forma, cómo se empieza a formar ese embrión, ese nuevo individuo. ¿Bien? Y de esa forma finalizaríamos lo que es la UTI 6 para luego realizar las evaluaciones. ¿Bien? Entonces, como ven ustedes, la UTI 6 la pueden dividir en segmentos o módulos, masculino, femenino y reproducción. ¿Bien? Hoy vamos a comenzar con el módulo, digamos, de masculino, con el aparato genital masculino, comenzando por la histología del testículo. Geografía utilizada son cualquiera de los libros que ustedes ya vienen utilizando, que los tienen disponibles en la biblioteca de la facultad, también están disponibles a través de la web, para poder descargar en formato PDF. Y son los que aparecen allí: Geneser, Bloom, Ross, que es el que más utilizamos y el cual se utiliza para hacer las diapositivas. Es algo importante, todo lo que dice la diapositiva y todo lo que comento en clase está sacado de Ross. Las preguntas son luego del libro. Entonces, es interesante que puedan leer ese libro porque la información, o sea, es allí. ¿Alguien quiere decir algo? O se activa un micrófono, creo que fue sin querer que active un micrófono. Bien. Cualquiera de estos libros, más allá de que las preguntas sean sacadas de Ross, todos los libros dicen lo mismo, porque estamos hablando de anatomía, fisiología y estructura básica. Entonces, todos los libros dicen exactamente lo mismo. Lo podrán decir de una forma distinta o una forma diferente, pero el conocimiento es el mismo, no cambia, porque no es tan específico como para cambiar, sino que es un conocimiento muy básico y muy general. Así que les recomiendo elegir uno de ellos y apegarse a ese libro, que va a ser más que suficiente para poder cumplir con los objetivos del curso. ¿Cuáles son los objetivos de la clase de hoy? En primera instancia, conocer la estructura del testículo. Vamos a ver qué van a ser órganos pares. Y tenemos que conocer cómo es la estructura de este órgano para correlacionar su función en sus diferentes sectores. Y luego, la clase que viene, vamos a empezar hablando qué es lo que sucede a nivel celular y tisular para comprender tres procesos claves que ocurren dentro del testículo: la espermatogénesis, la espermiogénesis y la espermiación. Y acá es muy importante que ustedes en este módulo empiecen a hacerse como un cuadrito o hacerse como una tablita o pegarse, no sé si tiene una pizarra o un pinchanotas o post-it. Estas tres palabras: espermatogénesis, espermiogénesis y espermiación. ¿Por qué? Porque son palabras muy similares unas de las otras, ¿no? Son muy similares, pero son completamente diferentes a lo que hacen. Entonces, si bien son similares estas palabras, su función es completamente diferente. ¿Bien? Entonces, diferenciar la espermatogénesis de la espermiogénesis de la espermiación es importante porque cumplen funciones completamente diferentes. Involucran células diferentes y tienen objetivos diferentes. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar hablando un poco de la estructura
de este órgano. Los testículos son órganos genitales internos, pares. Bien, eso es lo primero. Que están conformados por una serie de túbulos, vamos a ver a continuación, y están acompañados de otros órganos genitales internos como el epidídimo y los conductos eyaculatorios. Estos órganos permiten la reproducción. ¿Bien? Luego tenemos órganos genitales externos, que están fuera del organismo, que son el pene y el escroto. Y por último, a estos órganos genitales encontramos las glándulas accesorias, próstata, vesícula seminal y las glándulas vulvo-ureterales. Todos estos órganos tienen la principal función de madurar, generar y transmitir o eyacular los gametos masculinos. ¿Para qué? Para lograr con el objetivo final de la reproducción. Es muy similar a lo que se veía en el ovario, donde los gametos eran liberados a través de la ovulación. Aquí los gametos son liberados a través de la eyaculación, dos procesos no similares, pero que cumplen el mismo objetivo. Pero como ya vimos en el ovario, el testículo y las glándulas genitales masculinas no son las únicas, o no es su única función la de producir los gametos, sino que también, al igual que el ovario, tienen una función de generar y distribuir hormonas. Por lo tanto, estos testículos tienen dos principales funciones. Una es la espermatogénesis, que es la formación de espermatozoides. Son los procesos que ocurren por el cual se forman los espermatozoides. Y luego tenemos la esteroidogénesis, que la esteroidogénesis es la síntesis y liberación de hormonas esteroides. Hay muchas hormonas esteroides en el cuerpo: adrenalina, noradrenalina, dopamina, estrógeno, progesterona, testosterona. ¿Bien? Tanto los hombres, sabemos que las mujeres tienen estrógenos, progesterona y testosterona. Hicimos énfasis en estrógenos y progesterona. Y vamos a ver que los hombres también tienen progesterona, testosterona y estrógenos. Pero lo que más abunda son la testosterona. De hecho, ustedes vieron que hay células que tienen la capacidad de interconvertir una hormona a otra. Por lo tanto, en ambos sexos van a haber las mismas hormonas. La diferencia radica en la concentración de cada una de estas hormonas. Obviamente, el hombre va a tener mayor testosterona que las mujeres, que van a tener mayor progesterona. ¿Bien? Entonces, una situación vinculada específicamente a el hombre o la mujer, bien vinculada a los sexos biológicos de cada ser humano. Por otro lado, la testosterona en el hombre, al igual que la progesterona en la mujer, no sigue una línea ascendente continua, sino que fluctúa. Pero vamos a ver que fluctúa mucho menos que la mujer. ¿Se acuerda que la mujer cada 28 días hay una fluctuación hormonal? 28 días más o menos 6, pero 28 días hay una fluctuación hormonal. En los hombres hay una fluctuación hormonal, pero no es cada 28 días, porque no hay una fluctuación de las hormonas sintetizadas, sino que esa fluctuación se da a lo largo de la vida. ¿Bien? Fíjense, en el momento del nacimiento no hay casi testosterona. Entre los 3 y 4 años hay un pico de testosterona, que es lo mismo que pasaba con la mujer. Acá es el momento en el cual los niños se encuentran en la etapa sexual de su infancia, que se descubren como hombres o sea, como sexo biológico hombre o sexo biológico mujer. Comienzan a haber manifestaciones corporales vinculadas al sexo,
Bien, como que acá el ser humano se identifica que hay dos sexos opuestos, bien, y toma uno como propio, y luego esto cae. Durante toda la niñez, cae, hasta la prepubertad. Perdón, estaba explicando mal, disculpen. Acá estamos en la etapa de prenacimiento, ¿tá? Se empieza a formar el embrión. Este pico de acá coincide con la formación de los órganos genitales masculinos o femeninos. Cuando vamos a ver después, cuando hablamos de desarrollo, que los órganos genitales comparten los mismos órganos en su formación, el conducto del Wolff y el túbulo mesonéfrico. Dependiendo qué hormona predomine, túbulo mesonéfrico, ovario o testículo. La testosterona va a estimular la producción de testículos y el progestógeno va a estimular la producción de ovarios. Entonces, este pico que está acá, el primero, que disculpe que me confundí, se corresponde con la formación de los órganos sexuales de ambos sexos intrauterinos. Ahora sí, luego viene el nacimiento y acá este pico que aparece acá, entre los 9 y 12 meses, que se extiende hasta los 3-4 años, es el pico de cuando el ser humano se identifica los sexos, todo lo que les comenté anteriormente. Bien, este pico de testosterona es el pico que se da en los infantes en la etapa sexual o en la etapa fálica de los niños. Bien, y luego eso cae y comienza a ascender nuevamente en la pubertad. En la pubertad, cuando ocurre el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos secundarios, comienza a haber un pico de testosterona que se mantiene durante toda la adultez. ¿Bien? No hay picos como las mujeres que tienen cada 28 días, sino que se mantiene constante. Y esto se mantiene constante más o menos hasta los 60, 65 años, donde empieza a ocurrir la senescencia o andropausia. ¿Se acuerdan que las mujeres tenían las menopausias? Los hombres tienen la andropausia, que es la disminución de testosterona. En las mujeres, en la menopausia, había una disminución de progesterona, lo cual llevaba a cambios físicos, distribución del vello, modificación del tejido adiposo, modificación de la masa muscular, etc. Y en los hombres, la andropausia pasa exactamente lo mismo. Hay una distribución de vello, distribución de la masa corporal, disminución de la masa muscular, etcétera, etcétera. Pasa exactamente lo mismo. ¿Bien? Aquí empiezan a aparecer algunas situaciones fisiológicas como la impotencia sexual, disfunción eréctil, cambios en el pelo, caída del pelo más finito y quebradizo, aumento del metabolismo graso, etcétera, 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 vinculado a la andropausia, que es el cese de producción de testosterona y, como pueden ver, presenta tres picos: uno intraembrional o intrauterino, otro en la niñez y otro en la adultez, después de la pubertad. Pero durante la adultez no hay una fluctuación, sino que la fluctuación se da a lo largo de la vida. Si pueden, luego comparen esta gráfica con la gráfica anterior para poder comprender cómo varía la concentración de hormonas sexuales en el sexo femenino y en el sexo masculino. En el sexo masculino, la testosterona, los niveles de testosterona dependen de los testículos, que, como ya dijimos anteriormente, son órganos pares genitales internos que se encuentran ubicados extraabdominalmente. ¿Y por qué es importante esto? Que se encuentran extraabdominalmente. Porque estos órganos genitales se desarrollan intraabdominalmente. Empiezan a aparecer dentro del abdomen y posteriormente van descendiendo hacia fuera del abdomen. ¿Bien?
Tiene aproximadamente una medida de 4 por 2 por 3 centímetros y suele empezar entre 12 y 20 gramos cada uno aproximadamente. ¿Bien? Desde el punto de vista estructural, estos testículos están recubiertos por varias capas. Anatómicamente, que se encuentra una túnica vaginal interna. Bien. Creo que Natalie tiene una pregunta. Sí, se empiezan a formar intraabdominalmente Sí. dentro del útero, en la formación del feto. Sí, se empiezan a formar abdominalmente y cuando los ¿Y niños empiezan a nacen, descender en qué momento? empiezan a descender luego del nacimiento o Ahí va. perinacimiento. Acá hay algo curioso que me hiciste acordar que no le había dicho, no te pasan dos cosas. Primero, que hay patologías en las cuales los testículos no descienden, ¿ah? Y eso se tiene que atender. Y por otro lado, vieron que en los hombres, a diferencia de las mujeres, cuando están muy entrenados los hombres, tienen una musculatura abdominal prominente cerca de lo que es las apófisis púbicas y la sínfisis pubiana, se marcan como dos líneas que es la V abdominal, que a muchas personas se encuentran atractivo en el sexo masculino, como una V abdominal. Esa V abdominal, esas líneas que se marcan, es porque por allí descendió el testículo. Entonces queda un conducto tapado por tejido fibroso que no tiene músculo, entonces se marca la línea. El hombre trabaja mucho la pared abdominal, allí no hay músculo y se marca como un agujero, una línea. ¿Bien? Ah, De hecho, ese descenso de los testículos y de esa línea que no tiene músculo que la proteja es lo que luego genera que los hombres tengan mayor riesgo de generar hernias inguinales. Porque el conducto inguinal, que es por donde baja el testículo, está desprovisto de músculo que lo contenga. Por eso que los hombres tienen la hernia más frecuente en el sexo masculino, la hernia inguinal. Y la hernia más frecuente en las mujeres, la hernia abdominal. ¿Bien? Por un tema de que los testículos se encuentran ubicados retroperitonealmente cerca de los riñones y luego van bajando perinacimiento hacia el escroto. ¿Bien? Estos testículos que están cubiertos por el escroto, por el dartos, por la túnica vaginal, numerosas capas que protegen al testículo. ¿Bien? Estas capas, uno para acceder al testículo tiene que sacarlas, ¿bien? El dartos, el cremaster, el escroto, son varias capas de tejidos que lo va sacando hasta llegar a observar el testículo. Y cuando observa el testículo, uno va a mirar la estructura interior del testículo. Y como todo órgano, el testículo contiene un parénquima y un estroma. Aquí podemos ver el testículo como un corte desde adentro, ¿no? Fíjense que aquí tenemos la túnica vaginal, ¿bien? Luego tenemos la túnica vulgínea, que es la que recubre el testículo, y inmediatamente cerca del testículo vamos a encontrar el epidídimo, que es otro órgano que vamos a ver más adelante. El estroma del testículo que cubre al testículo específicamente es la túnica vaginal, que es parte del peritoneo, porque si estamos hablando de que el testículo desciende desde el abdomen hacia el escroto, arrastra y se lleva peritoneo. Entonces va a quedar recubierto por peritoneo. Debajo de ese peritoneo vamos a encontrar una túnica vulgínea que en el mediastino testicular se ramifica para formar tabiques. Una túnica vasculosa, que es la que va a contener los vasos sanguíneos que van a nutrir a este órgano. Y entre el parénquima vamos a encontrar tejido conjuntivo intersticial. Este parénquima, que está dividido en lobulillos, porque ya dijimos que el mediastino, la red testicular que aparece aquí, emite tabiques que separa al órgano en lobulillos. En cada lobulillo vamos a encontrar túbulos seminíferos, que son estos que aparecen acá, bien contorneados. Cada uno de estos túbulos seminíferos se une a los túbulos rectos que forman la red testicular, túbulos rectos aquí, que forman la red testicular, y que se van a comunicar con los conductillos diferentes. Y a partir de aquí, de los conductillos diferentes, es que ya no estamos más en el testículo, sino que estamos ya
entrando al epidídimo. Por lo tanto, ahí ya como que salimos del testículo, porque estamos entrando a otro órgano. Además, dentro del estroma de tejido conjuntivo intersticial vamos a encontrar tejido conjuntivo laxo que va a contener unas células muy importantes que van a ser las que van a secretar las hormonas masculinas o testosterona. ¿Bien? Entonces vamos a ir analizando cada uno de estos sectores, comenzando por el estroma. Aquí tenemos una imagen histológica, esto no es un esquema, sino es una imagen de un testículo de verdad, donde podemos ver todas las capas del estroma, esas capas de sostén del órgano. Vamos a encontrar que la más externa, ¿cuál es? La piel que lo cubre, el escroto. Luego vamos a encontrar ese peritoneo, la túnica vaginal, que se lleva el testículo cuando desciende del abdomen, arrastra peritoneo, esa membrana visceral, que capaz que ya la vieron en la UTI 5 o la van a ver más adelante, y se lleva ese peritoneo para conformar la túnica vaginal. Por debajo de la túnica vaginal, y ya haciendo referencia al tejido conjuntivo intersticial, encontramos a la túnica alburgínea, que es la que va a recubrir inmediatamente al órgano. A su vez, vamos a encontrar el mediastino testicular, en el cual se van a emitir todos los tabiques que van a segmentar al órgano en lobulillos. Y cada uno de estos lobulillos va a contener el tejido conjuntivo intersticial, donde se van a alojar las células intersticiales secretoras de testosterona. Todo esto es el testículo, pero esto que está aquí, esta parte superior, es como túbulos, como cortaditos aquí, estos túbulos. Y estos túbulos es epididimo. Este órgano que está acá es el epididimo, que lo vamos a ver más adelante. Hay que concentrarse en esta estructura que está acá, que es el testículo. ¿Bien? Y estamos viendo el estroma, entonces vamos a hacer un pequeño aumento del estroma para observarlo con mayor detalle. Y cuando observamos con mayor detalle, lo primero que notamos es la cantidad de túbulos que hay en el parénquima, pero vamos a ver el estroma. Una vez que sacamos el escroto, la túnica alburgínea, el darto, el cremastel, etc., nos vamos a quedar solamente con la capa de peritoneo que arrastró el testículo, que es ese mesotelio, conformado por un epitelio simple plano, que es la túnica alburgínea. ¿Bien? Debajo de esta túnica encontramos los túbulos seminíferos, y entre los túbulos seminíferos, como podemos ver, hay tejido conjuntivo laxo, que es el tejido conjuntivo intersticial. Entonces, siempre bordeando a cada túbulo seminífero, vamos a encontrar tejido conjuntivo intersticial, que es el que va a contener estas células intersticiales que les comentaba anteriormente. Vamos a hacer un pequeño aumento en la túnica alburgínea, que es la capa más interna que recubre al testículo y que forma parte del estroma testicular. Esta túnica alburgínea está formada por varias capas. La primera de todas, la más superficial, es un mesotelio, un epitelio simple plano, que es la capa del peritoneo. Debajo de este epitelio simple plano, el peritoneo, la túnica alburgínea, encontramos una capa de tejido conjuntivo denso y irregular, como pueden ver aquí. Un tejido conjuntivo en el cual encontramos mucha matriz, pocas células, las células separadas por mucha distancia una de las otras, y que esa matriz presenta una disposición de las fibras que no es homogénea, sino que es heterogénea y aleatoria, lo que lo convierte en un tejido conjuntivo denso irregular.
Ese tejido conjuntivo denso y regular contiene fibroblastos y células musculares lisas. ¿Qué función cumple esta capa de la túnica albuginia? Es la que va a mantener la presión dentro de los túbulos seminíferos. Es la que mantiene que, o sea, esto es lo que voy a decir, no es así, pero para que lo entiendan, para que el testículo no explote. ¿Tá? Adentro de los túbulos se comienza a secretar espermatozoides, se llenan de contenido y eso hace que aumente la presión intratubular. Por lo tanto, al aumentar la presión intratubular, algo tiene que contener y evitar que esa presión siga aumentando, y eso lo hace la túnica albuginia. Por otro lado, esta túnica albuginia contiene a las células musculares lisas que se contraen y ayudan con la migración del espermatozoide durante su maduración. Bien, no, ojo, acá no es la eyaculación, acá es la maduración. Hacen que estos espermatozoides vayan hacia los epididimos. Bien. Y por último, debajo de esta capa de tejido conjuntivo denso irregular con células musculares lisas y fibroblastos, encontramos una túnica vasculosa, la cual contiene abundantes vasos sanguíneos que van a nutrir a el órgano. Acá vemos una imagen de la túnica albuginia coloreada con azul, donde en azul podemos observar el colágeno del tejido conjuntivo. Cada puntito rojo es una célula, tanto fibroblasto como célula muscular lisa. Y fíjese que debajo, acá vemos el mesotelio, un epitelio simple plano, acá vemos la capa de tejido conjuntivo denso y irregular, y debajo de estas capas aparecen aquí estos vasos sanguíneos, que lo van a poder comprender mejor cuando veamos vasos sanguíneos en la UTI4. Esta cápsula emite tabiques, como pueden ver acá, que bordean a cada uno de los túbulos que contienen el testículo. Luego vamos a ver qué es lo que pasa dentro de estos túbulos. Bien. Más ejemplos de la túnica albuginia, pero esta vez una actición de Cajal gallego que nos permite evidenciar en color verde el músculo. Entonces, de nuevo acá estamos evidenciando que en la túnica albuginia tenemos gran cantidad de tejido conjuntivo muscular liso, formado por estas células musculares lisas. Entonces, como pueden ver, la túnica albuginia es muy importante desde el punto de vista estructural y funcional del testículo y forma parte del estroma testicular. La otra estructura importante del estroma testicular dijimos que era el mediastino testicular. Aquí pueden ver un testículo, fíjense la cantidad de túbulos seminíferos, mediastino testicular, los tabiques de tejido conjuntivo que segmentan al órgano y lo dividen, y cómo este mediastino testicular rodea y ayuda a conformar a los túbulos rectos que se encuentran en el centro del mediastino testicular. Por lo tanto, el estroma va a cubrir todo el testículo, en el mediastino testicular, la túnica albuginia va a cubrir todo el testículo, en el estroma testicular, formando parte del mediastino, se va a engrosar esa túnica albuginia para dar lugar al mediastino testicular que rodea los túbulos rectos, y esa túnica albuginia va a emitir tabiques que va a segmentar al órgano en lóbulos y lobulillos. Y cada uno de los tabiques se va a meter entre cada uno de los túbulos, y entre túbulo y túbulo va a haber tejido conjuntivo intersticial. Si miramos esta imagen, podemos ver que entre túbulo y túbulo hay un espacio, y ese espacio está conformado por tejido conjuntivo intersticial. Y en ese tejido conjuntivo intersticial encontramos tejido conjuntivo laxo, primero, con todas las células del sistema inmunitario que ya vimos en el tejido conjuntivo laxo, los macrófagos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos, plasmocitos, células dendríticas, y ya no me acuerdo qué otra cosa más vimos.
aparte de los fibroblastos, tejido adiposo blanco unilocular, mastocitos, todas las células del conjuntivo que ya vieron, y por supuesto vasos sanguíneos, que lo vamos a ver con mayor detalle en la UTI4. Y a su vez, encontramos unas células grandes, eosinófilas, agrupadas en cúmulos, que son las células intersticiales o las células de Leydig. Estas células de Leydig son grandes, se organizan en acúmulos, tienen forma poliédrica, bien, son como cuadriláteras, presentan un núcleo central bien redondeado y su citoplasma está vacuolado. Como pueden ver acá, su citoplasma contiene como manchitas blancas. ¿Bien? En algunos casos, estas células pueden contener cristales de Reike, como pueden ver acá. Acá vemos células de las mismas características, grandes, poliédricas, de núcleo central redondeado, con citoplasma vacuolado, en el cual podemos ver estos cristales de Reike. Aquí vemos más cristales de Reike, ¿bien? Células grandes, núcleo central, con citoplasma vacuolado. Esta célula se encarga de producir testosterona. Y la testosterona es una hormona lipídica. Por lo tanto, necesita sintetizar abundante cantidad de lípidos para poder conformar esta hormona. Por lo tanto, contiene gran cantidad de retículo endoplásmico liso que lo que hacen es ayudar a sintetizar la hormona, testosterona. Y eso se acumula en vacuolas y por eso es que aparece el citoplasma vacuolado, porque cada una de estas vacuolas no contiene, contiene lípidos y no se colorea con la tensión acuosa, con la hematocina y la eosina. Y estos cristales de Reike que aparecen aquí son producto de degradación de la síntesis de la testosterona. No se sabe bien su función cuál es, bien, pero sí se ha visto que ultraestructuralmente estas cristales de Reike tienen como esta exposición que aparece acá, que es una célula de Leydig observada con enciclopedia electrónica de transmisión, tiene una exposición como de panal de abejas. Bien, y esa es una forma de cristal de Reike. Acá vemos un montón de gotitas lipídicas, fíjense lo que les comentaba anteriormente, y gránulos de pigmento de lipofusina. Tanto los cristales de Reike como los pigmentos de lipofusina hablan de células viejas que hace tiempo que producen testosterona. Y adentro de estas gotitas lipídicas hay un montón de lípidos utilizados para sintetizar la testosterona. De hecho, si alejamos la célula y miramos la célula en menor aumento con microescopía electrónica de transmisión, fíjense la cantidad de gotitas lipídicas que tiene la célula. Bien. Otro aumento, mucha mitocondria, gran cantidad de gotitas de lípidos. Y esto es importante, distinguir las mitocondrias de la célula de Leydig, porque estas mitocondrias están vinculadas con la síntesis de esteroides, ya que contiene determinados tipos de proteínas que no se encuentran en otras células. Por lo tanto, las mitocondrias de las células que producen hormonas esteroideas, como la célula de Leydig, tienen una formación mitocondrial diferente a las demás células. Las demás células tienen crestas mitocondriales planas, mientras que las células sintetizadoras de esteroides tienen crestas mitocondriales tubulares. Eso se debe a que hay una determinada disposición de enzimas que producen determinado tipo de lípidos para favorecer la síntesis de testosterona. Por eso es que uno mirando solamente la mitocondria de esta célula, tanto en microescopía electrónica de barrido como de transmisión, va a poder diferenciar que esta célula es productora de esteroides versus células no productoras de esteroides.
sin necesidad de adquirir ningún otro tipo de información, uno ya básicamente puede saber qué tipo de célula es la que estamos contemplando, solamente mirando la mitocondria de la célula. De esta forma concluimos con el análisis del estroma testicular. ¿Bien? Y vamos a hablar un poquito del parénquima, que es la parte del órgano que le da función a este testículo, que parte de la función en realidad, porque sabemos que el estroma contiene la célula de Leydig que secreta testosterona, que es una de las funciones del órgano. Pero el parénquima, que está formado básicamente por túbulos seminíferos, le va a dar la otra función reproductiva, que es la gametogénesis, que se va a producir dentro del testículo. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No. No. Bien. Te vamos a hablar un poquito del parénquima. Este parénquima testicular, que es la parte del órgano funcional, ¿bien? Está conformado por los lobulillos testiculares. Y dentro de cada lobulillo testicular encontramos a los túbulos seminíferos. Bien. Fíjense que por cada lobulillo hay aproximadamente entre 1 y 4 túbulos seminíferos. Entonces, uno cuando mira los túbulos seminíferos dice, qué cantidad de túbulos que hay. Hay muchísimos túbulos. En realidad no. En realidad hay 1, 2, 3 o 4. El tema es que cada túbulo seminífero mide casi medio metro, 50 centímetros. Es muy largo. ¿Bien? El tema es que ese túbulo que mide casi medio metro está sumamente enrollado. Entonces, fíjense que en cada lobulillo testicular, si hay 4 tubos, en cada lobulillo testicular hay 4 túbulos, y cada túbulo mide medio metro, eso quiere decir que por cada lobulillo testicular, en el testículo hay 2 metros de túbulo seminífero. Calculen eso por cuántos lobulillos hay, y le da la cantidad de metros de túbulo seminífero. Entonces, no es que haya mucho túbulo. Lo que hay es mayor cantidad de, no sé, para enrollamiento no, pero está, se me fue la palabra, compactado, es de sinuoso, cuando está algo enrollado, digamos. No es enrollado lo que quiero decir, pero es por ahí. El túbulo está muy enrollado sobre sí mismo. ¿Bien? Entonces parecería como que hay más, pero en realidad hay solamente 4. Y la otra parte del parénquima testicular son los túbulos rectos que van a formar los conductos que luego salen del testículo. Recuerden que acá encontramos la cabeza del epididimo y acá vamos a ver el cuerpo del epididimo, que estos no forman parte del testículo. ¿Bien? Es un órgano aparte. Pero aquí encontramos la vena testicular y aquí encontramos los túbulos seminíferos. Y vamos a volver a la misma imagen que estábamos viendo anteriormente, que hicimos zoom en la cápsula y que hicimos zoom en el intersticio. Ahora vamos a ver los túbulos seminíferos. Y vamos a ver qué es lo que sucede en cada uno de estos túbulos seminíferos. Fíjense, acá hay un túbulo, acá hay otro túbulo, acá hay otro túbulo, acá hay otro túbulo, acá hay otro túbulo, pero en realidad puede que sea el mismo túbulo. No tiene por qué ser túbulos diferentes. Tal vez el túbulo, como está acá, entra y sale de la pantalla, con forma de U. ¿Bien? Es el mismo túbulo que está plegado, es la verdad que quería decir, que está plegado, enrollado, muy sinuosamente dentro del lobulillo. Y si miramos estos túbulos, vamos a ver que hay células dentro del túbulo y células fuera del túbulo. Fuera del túbulo encontramos a las células peritubulares, que en los humanos hay de 3 a 5 capas de células peritubulares y tienen función contráctil. No son células musculares lisas, no son fibroblastos, son un híbrido entre ambas células que tienen función contráctil y función de síntesis de
la matriz extracelular o colágeno. Estas células que se contraen colaboran y ayudan a la liberación de los espermatozoides producidos dentro del testículo. Fíjense aquí, este cúmulo de células eosinófilas, grandes, poliédricas, núcleo central con núcleo lobilente, citoplasma vacuolado. Esto que está aquí son células de Leydig, y aquí con las estrellas amarillas se señala las células peritubulares. Le pregunto, si ustedes tuvieran que clasificar el tejido que está dentro del túbulo, ¿cómo lo clasificarían? Yo diría al menos ¿Cómo? yo diría al menos la zona central, tejido conectivo. Ujú, Diría que hay abundante matriz, hay más matriz que célula. ujú. Después, quizá en la periferia hay una capa de epitelio simple cúbico. En las estrellas amarillas decís tú, Está una capa que se tiñe más rojita abajo, justamente abajo. Esas acá, células que está viendo, sí, eso. bien. Voy viendo tu razonamiento, pero si pensamos y miramos, o sea, entiendo que acá en la luz tú decís que las células están separadas entre sí, ¿verdad? Eso es lo que tú me planteás, Sí, que están separadas entre sí, perfecto, pero acá, como tú dijiste, bien cerca de la base, digamos. ¿Cómo están las células? Están todas juntas, sí. con poca matriz extracelular. Y cuando encontramos eso, ¿qué tipo de tejidos decimos que es? Que tú dijiste, Epitelial. epitelial, perfecto. Entonces, vamos a ver que dentro del testículo vamos a encontrar al epitelio seminífero. Es un epitelio, pero lo acabamos de comentar recién con Santiago, que tiene células muy juntas entre sí, por lo cual corresponde a un epitelio. Si ustedes tuvieran que clasificar este epitelio, ¿cómo lo clasificarían? Estratificado cúbico. Perfecto, brillante. Estratificado cúbico. Muchas capas de células donde las más superficiales son cúbicas. Brillante. ¿Bien? El epitelio seminífero es un epitelio estratificado cúbico. ¿Bien? ¿Se acuerdan que yo cuando en la UTI 1 les mentí y les dije que para ustedes no había epitelios estratificados cúbicos, pero que sí existían, que van a ver más adelante? Bueno, acá hay un ejemplo de estos epitelios estratificados cúbicos. ¿Bien? Dentro de este epitelio vamos a encontrar muchos tipos celulares. Células de sostén, llamadas células de Sertoli, y células de la línea germinal, llamadas espermatogonias, espermatocitos, espermátides y espermatozoides, que son las células que van a formar este epitelio seminífero. Vamos a ver algunas de estas células y las otras las vamos a trabajar más en profundidad cuando veamos el teórico de espermatogénesis. Vamos a comenzar con las células de sostén, que le dan sostén a todas estas células de las líneas germinales dentro del epitelio seminífero, que son las células de Sertoli. Ustedes miran este epitelio seminífero cúbico estratificado, como bien dijo Santiago. Ahora, cuesta, ¿no? Porque acá tenemos que diferenciar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tipos celulares. Se los prometo que lo van a poder diferenciar. Acá adentro hay 10 tipos celulares completamente diferentes. Empezando por la célula de Sertoli. ¿Bien? Las células de Sertoli son células cilíndricas altas. Acá hay otra, por ejemplo.
¿Me siguen acá? Lo estoy dibujando con el mouse. Cilíndrica, alta. Bien, acá hay otro. Cilíndrica, alta. Acá hay otra. Cilíndrica, alta. Tiene un núcleo con un nucleolo evidente, central, y el citoplasma es muy extenso y eosinófilo y se encuentra rodeado de las células germinales. ¿Cuál es la función de la célula de Sertoli? Muchísimas. La primera es la fagocitosis. Va a eliminar residuos. ¿Bien? Y como ya dijimos, se encuentra en estrecha relación con las células germinales. Como podemos ver aquí, esto es un esquema del epitelio seminífero en el cual las células de Sertoli, que son estas bases triangulares que están acá, fueron como cortadas, como en 3D, acá lo ven en 2D, para que puedan ver cómo se correlacionan con las células espermatogónicas, ¿bien? Cómo están todas unidas entre sí. Esta célula de Sertoli presenta un núcleo que en microscopía electrónica se lo visualiza como con una escotadura. Tienen dos nucleolos y un cuerpo de cariosoma, un corpúsculo de cariosomas, que le da una estructura particular al nucleolo de la célula de Sertoli, que es que presenta un aparato nuclear tripartita. Como dijimos que esta célula fagocitaba, va a tener una gran cantidad de lisosomas en su interior y cristales de Charcot-Matter que se encargan del transporte de lípidos, porque vamos a ver que esta célula también tiene una función hormonal, aparte de sostén. Y esta célula presenta un citoesqueleto muy especializado, que ayuda a conformar la barrera hematotesticular. Bien, así como existe una barrera hematoencefálica, vimos la barrera hematomedular, hematopoyética, existe una barrera hematotesticular. ¿Qué es lo que hace esta barrera hematotesticular? Protege que del testículo solamente salgan células que están adecuadamente formadas. Dijimos que en el testículo tiene la función de espermatogénesis, formar los gametos masculinos. Estos gametos masculinos se tienen que formar de forma adecuada para poder ser liberados para cumplir la función de fecundación. Si los gametos no se forman adecuadamente, cuando ocurra la fecundación, puede ocurrir un gran problema, que es, por ejemplo, que no haya producto de la concepción, es un ejemplo, o que se forme un individuo que tenga alguna alteración, lo cual puede ser drástico para la supervivencia de la especie. Por lo tanto, el cuerpo tiene que de alguna forma asegurar que se formen bien estas células y que solamente salgan las células que están adecuadamente formadas, y no cualquier célula. Además, vamos a ver luego que durante la espermatogénesis, cada uno de los espermatozoides que se forman son diferentes unos entre sí. Por lo tanto, esta célula que está acá tiene una genética diferente a esta célula que está acá, a esta que está acá y a esta que está acá. ¿Y qué pasa si del cuerpo sale una célula que tiene un genoma diferente? El cuerpo la va a interpretar como ajena y la va a destruir.
Entonces la barrera hematotesticular cumple esa función de proteger que no salga ninguna célula malformada y de proteger que el cuerpo no ataque a las mismas células del cuerpo. Para ello, las células de Sertoli tienen complejos de unión y iones comunicantes que forman compartimientos epiteliales, un compartimiento abdominal y un compartimiento basal, separando unos tipos celulares de otros. Eso lo vamos a entender un poco mejor cuando veamos espermatogénesis. Y a su vez tiene una función endocrina y exócrina. La exócrina es que participa de la espermiogénesis, ayuda a la liberación de los espermatozoides, y la endocrina es que produce una proteína fijadora de andrógenos, o ABP, Androgen Binding Protein, que ayuda a unir a la testosterona que secreta la célula de Levy. Por lo tanto, esta célula de Sertoli es sumamente importante dentro del epitelio seminífero para dar función al órgano, función a la espermatogénesis y para proteger estos procesos. Y se encuentra en estrecha relación con las células germinativas, que tenemos de 4 tipos. Las espermatogonias, que son las primeras células de la espermatogénesis, y encontramos espermatogonias A y espermatogonias B. Y dentro de las espermatogonias A encontramos las espermatogonias oscuras y las espermatogonias claras, o AD y AP. Esto lo vamos a trabajar mejor en la clase que viene. Estas espermatogonias se van a continuar diferenciando, partimos de las A oscuras para luego las A claras y luego las B, y se van a diferenciar a espermatocitos. Que los espermatocitos son la segunda célula de la espermatogénesis y encontramos espermatocitos primarios y espermatocitos secundarios. ¿Bien? Que van a continuar diferenciándose hasta llegar a espermátides, donde vamos a encontrar espermátides iniciales y espermátides tardías. Perdonen que no les mostré. Acá los espermatocitos son estas células grandes que dentro del núcleo tienen como rayitas, ¿ven? Eso es porque dentro del núcleo se empiezan a ver los cromosomas, porque están detenidos en el diploteno y se ven los cromosomas de la meiosis. Estas células grandes con cromosomas en el núcleo son los espermatocitos secundarios. Los primarios casi ni se ven. Perdón, los secundarios, los primarios, los secundarios casi ni se ven, duran muy poco. Estos espermatocitos secundarios se diferencian a las espermátides, que son estas células que aparecen acá, ya casi con forma de espermatozoide, son las espermátides avanzadas, y estas células más pequeñas que aparecen acá en la superficie de la luz, que todavía siguen siendo redonditas, son las espermátides iniciales. Por eso que tenemos 2 tipos de espermátides. Y estas espermátides se van a diferenciar a los espermatozoides, que vamos a ver que tienen una cabeza y una cola. ¿Bien? Cada uno de estos células que acabamos de ver, la vamos a trabajar con mayor profundidad la clase que viene y vamos a ver qué es lo que le pasa a cada una de estas células y cómo van madurando. Pero por ahora quédense con los nombres. ¿Bien? Y de esta forma terminamos de ver la estructura y función normal de los testículos. ¿Dudas, preguntas que tengan? No, ninguna. No. Profe, yo tengo una pregunta sobre la prueba, el oral que tuvimos la otra clase. No Sí. sé cómo podemos saber sobre la calificación, o Bien. no sé si se publica. Como soy Te nueva, no sé. respondo. Perfecto, respondo, Claudia. La actividad que ustedes realizaron en la clase anterior de presentar el trabajo no lleva calificación, no lleva calificación para tu escolaridad. ¿Tá? Por eso es que no se califica. El curso solamente se evalúa mediante los parciales. ¿Tá?
Entonces, la realización de esa actividad que ustedes realizaron era para que pudieran llevar el curso al día y para evacuar algunas dudas que pudieran surgir, pero no lleva calificación de aprobación, no influye en tu escolaridad. ¿Ah? La única Ah, está bien. calificación que influye en tu escolaridad son los parciales escritos que están en el programa. Ah, perfecto, ¿Ah? gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta? Una consulta, pero el parcial va a ser como un examen, ¿o no? Sí, va a ser múltiple opción. Sí. Claro, pero digo de todo el tema, de todo el semestre. De la UTI 6, sí, porque es más Sí, corta. ahí va. ¿Alguna otra duda, otra pregunta que tengan? No. Bien, nos encontramos en la clase que viene. Que pasen muy bien. Nos vemos. Chao. Gracias igualmente.